Entonces, nada, yo le decía a Florencia, bueno, te presento y luego digo, no, no te presento. Digo, abro la jornada, presentarte, no te puedo presentar porque ya todo el mundo te conoce. Le decía a Florencia, a nosotros nos encanta contar con ella, nos encanta escucharla, sabemos que sabe muy bien de lo que habla, sabemos que sus principios pues están sentados en lo que dice la ciencia, pero también en lo que dice la experiencia, por lo tanto es un conocimiento muy fundamentado y muy vivido, no solo que pasa por la cabeza, sino un conocimiento de esos que pasa por todo el cuerpo y que por eso lo puede explicar de la manera que lo hace, que también nos llega a nosotros con esta fuerza, ¿no? Entonces le pedimos a Florencia que nos hablase de los alumnos con TEA, pues porque cada vez tenemos más casos, ¿no? Y tenemos más preguntas al respecto. Nosotros siempre decimos, yo no sé mucho de este tema y por eso cuando no sabemos mucho vamos a buscar a alguien que sepa mucho y esta persona es Florencia. Y luego también porque nosotros sabemos que muchas personas que utilizan Glyphing lo han utilizado con personas con TEA, pero no, yo no tengo la experiencia directa. Y entonces yo sé que funciona, pero tampoco sé ni si siempre, ni si necesitan más sesiones, si, bueno, no lo sé exactamente. Entonces hemos dicho, bueno, hacemos una parte teórica, que por favor las personas que tenéis el micro, si lo podéis apagar para que no interfiera, por favor. Vamos a tener esta presentación de Florencia. Luego tendremos la parte de preguntas. Florencia ha propuesto que las preguntas, si van surgiendo a lo largo de la charla, que se vayan escribiendo en el chat y que luego las recuperaremos para que ella las pueda contestar. Y luego también hoy hemos invitado a las personas que o tienen preguntas concretas porque están trabajando con estos perfiles o han utilizado Glyphing con estos perfiles y quieren explicar su caso, que también con mucha brevedad, por favor, porque si somos muchos y lo hacemos muy largo, entonces se nos alargan los tiempos, pero que este será la dinámica. Y sin más dilación, y como ya son y 7, le paso el micro a Florencia y todo oídos. Florencia. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer, como les decía a, a Monse y a Judy, a todas allá en Glyphing. Es un placer estar de vuelta con ustedes. Y como decía recién Monse, yo voy a hacer una presentación. Tenemos 1 hora y media, pero yo voy a ocupar una hora máximo para que después tengamos mucho tiempo para ir y vueltas. Eh, y yo les quiero contar que prácticamente todo el comienzo de mi carrera clínica fue en TEA, cuando todavía era autismo, antes de que usáramos la palabra TEA, así de vieja. Pero, pero sí, y después uno va rotando la vida, pero sí, tengo mucho trabajo clínico hecho en TEA, así que es un placer estar acá con ustedes compartiendo esto. Así que bueno, yo voy a compartir pantalla, como les decía, Monse, si quieren, si tienen alguna pregunta por el camino y no se la quieren olvidar, la ponen en el chat, después la retomamos, pero la idea es sí poder realmente tener intercambios. Yo voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, nosotros vamos a hablar sobre TEA y dificultades de aprendizaje. Yo lo que voy a hacer es caracterizar un poco ambas para ver cuál es la intersección, cuáles son los temas, los puntos a tener en cuenta, cómo se cruzan y sobre todo, cuál sería la línea general de trabajo que uno tiene que tener como camino general. Porque una de las cosas que vamos a ver es que esto de un único camino no me alcanza, pero sí una forma de pensarlo. Entonces, pensando en esto, lo primero que voy a hacer es caracterizar de vuelta, en términos generales, pero para que todos nos pongamos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de dificultades en el aprendizaje. Entonces, vamos a caracterizar primero dificultades en el aprendizaje para después pasar a TEA. Entonces, cuando hablamos de dificultades en el aprendizaje o trastornos de aprendizaje, hay que distinguir dos cuestiones. Unos trastornos específicos del aprendizaje y otros son dificultades en el desarrollo escolar y en el aprendizaje, y son cosas distintas. Nosotros nos vamos a quedar con trastornos específicos de aprendizaje, pero hay que entender que hay otras cosas que son las dificultades, que cualquier cosa, dificultades en el desarrollo, que no es un trastorno específico, y que es cualquier cosa que puede impactar en el proceso, pero
En el proceso de aprendizaje, la vida escolar, si, por ejemplo, fallece un familiar o fallece la mascota o hay una situación compleja familiar, para cualquiera de nosotros en la vida laboral, vamos a estar seguramente unos días como desintonizados con el trabajo, nos va a costar concentrarnos, probablemente no querramos trabajar o nos cueste. Eso es lo mismo para los niños. La vida laboral de los niños no es la vida laboral, es la vida escolar. Entonces, cualquier cosa que sucede en nuestra vida cotidiana impacta en nuestra vida cotidiana. Y la escuela es la vida cotidiana del niño. El aprendizaje es como la tarea fundamental y fundacional de todos esos, además del juego y todo, pero estamos hablando sobre esto. Entonces, hay que separar estas cosas que son transitorias, que tienen en general, pero no necesariamente un punto de comienzo y un punto de cierre, digamos, después va pasando de algo que es totalmente distinto y que son los trastornos específicos del aprendizaje. Y cuando uno habla de trastornos específicos de aprendizaje, no habla de un niño que viene todo bien y que de golpe le cae del cielo como un rayo un trastorno específico del aprendizaje. Eso no sucede. Sí puede suceder que tenga un niño que va al colegio y que no tiene mayores dificultades o más o menos, que tenga una situación personal que haga que su vida quede un poco patas para arriba durante unos días, pero son cosas muy distintas. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con los trastornos específicos del aprendizaje y básicamente hablamos de un conjunto de dificultades. Esta es como la definición general si uno toma el Instituto de Salud de Estados Unidos, el DSM-4 y 5, los institutos de salud en general mundiales. El único que difiere un poco es el sistema de salud inglés, que considera la discapacidad como un trastorno específico de aprendizaje, pero lo vamos a dejar por fuera. Entonces, cuando hablamos de trastornos específicos del aprendizaje, hablamos de un conjunto de dificultades, un grupo de cosas que involucra las siguientes cuestiones: la organización, la adquisición, la retención y la comprensión o el uso de la información verbal o no verbal. Entonces es cómo yo incorporo, organizo, aprendo, esquematizo, guardo la información verbal o no verbal. Y acá entendiendo, y eso vamos a retomar después, que la gran mayoría de la información es verbal. Entonces, esto es en términos muy generales y hay que entender que son... hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar. Entonces, hablamos solamente de procesos, de cuestiones que afectan el proceso que me permite aprender, no que interfiere en la vida cotidiana, que tiene que ver con algo que yo necesito para aprender algo. Vamos a ver que para aprender a leer yo necesito el lenguaje. Entonces, hay algo que está afectando procesos que me permiten aprender, es de origen genético o neurobiológico y no depende de la motivación. Y esto es fundamental. Un niño no tiene un trastorno específico del aprendizaje porque no está motivado. Esas son cosas distintas, es poner el carro delante del caballo. Nadie está motivado para hacer lo que no puede hacer. Nadie está motivado para hacer algo que le cuesta mucho. Yo voy a poner un ejemplo mío de algo totalmente lejano a esto, que es, yo, como uno diría acá en Buenos Aires, soy un tronco para todo lo que es físico. Y cuando iba al colegio, las clases de gimnasia eran una pesadilla para mí, porque me costaba, todo me era difícil. Pero eso no es un trastorno motor. Eso es, y no soy muy hábil en gimnasia y para hacer sobre todo ejercicios y qué sé yo, pero no es que era una cuestión de motivación. La verdad que uno no quiere hacer, no se va a poner a hacer por motu propio aquello que es lo que más le cuesta. Entonces hay que entender esto: los niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje, la dificultad está antes de la motivación para hacerlo. Y esto es muy importante, porque si no terminamos haciendo derivaciones a tratamientos psicológicos por motivación, cuando lo que tenemos que hacer es tratar qué es lo que le pasa y si tiene un trastorno específico del aprendizaje, entender cuál es. Y básicamente hablamos de tres grandes grupos, que son la lectura, la escritura y la matemática. Lectura, dislexia; escritura, disgrafía; y matemática, discalculia. Yo no voy a entrar en las definiciones de todos, voy a entrar en algunas cosas, porque lo que me interesa es cómo se entrecruza con TEA y cómo tenemos que encararlo. El otro punto fundamental a entender es que el porcentaje de población que tiene algún trastorno de aprendizaje es alto. No es un porcentaje del 1 al 2%.
los números varían, son entre un 7 y un 15%. Por ejemplo, cuando trabajamos con lectura, depende mucho si la lengua es más opaca como el inglés o más transparente como el español, porque por más que sean neurobiológicos, es más difícil cuando la lengua es más opaca como el inglés. Quiere decir que yo tengo 5 vocales para escribir a, e, i, o, u, pero la producción vocálica es mucho mayor a 5. Nosotros tenemos una lengua casi transparente. Para cada grafema o letra es un fonema o sonido, pero el inglés no. Entonces hace que los niños que tienen dificultades lectoras tengan mucha más dificultad. Entonces, pero como es un trastorno neurobiológico genético, yo puedo tener estadísticas internacionales, porque es para el ser humano más o menos un 7 o un 15% de la población tiene dificultades de aprendizaje. Entonces, por un lado tenemos los trastornos específicos de aprendizaje, que es este grupo 7-15%, lectura, escritura y cálculo. Vamos a volver sobre esto. Por otro lado, tengo los trastornos del espectro autismo, autista o TEA. Y entonces, si yo me voy a las definiciones clásicas, esto es DSM-4, y ahora van a ver por qué. El DSM-4 hablaba de 3 síntomas o 3 grupos de cosas fundamentales, que eran las cuestiones de la reciprocidad social, las cuestiones sociales, lenguaje y comunicación, y otras cuestiones, repertorio de intereses restringido, que lo vamos a retomar, pero básicamente estas 2 cuestiones, que eran reciprocidad social, lenguaje y comunicación, y actividades restringidas o intereses restringidos y repetitivos, en el DSM-5 se unen en 2 categorías, no 3, ya 2, pero hay una que subsume todo lo que tiene que ver con lo social, la comunicación y el lenguaje. ¿Qué son los déficits en la comunicación social? Porque el lenguaje y la comunicación tienen una relación más que única. Entonces, y esto es lo que nos importa para entender cuando hablamos de TEA y trastornos de aprendizaje. Porque dentro de estos déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social tenemos dificultades sociales, dificultades en conductas comunicativas no verbales y todo lo que tiene que ver con comprensión, mantenimiento de las relaciones, además de los patrones. Esto es como, en términos muy generales, la última definición, clasificación del DSM-5. Cuando uno trata de decir, bueno, ok, este es el DSM-5, ya sabemos todos los que trabajan que de algún modo se relacionan o utilizan el DSM-4, 5, etcétera, etcétera, que hay algunas formas de categorizarlo un poco más microscópica, más en detalle. Y una es la de la clínica Mayo, que es muy interesante y que nos sirve para entender lo que vamos a ver. Y básicamente, la clínica Mayo lo que dice es que los TEA tienen déficits en la comunicación e interacción social, que no responden al nombre o en algunas veces parece que no escucharan. Una típica pregunta de una primera entrevista a padres es si alguna vez pensó que su hijo era sordo, porque el niño no contestaba, que hacen poco o ningún contacto visual y que la expresión facial es poca, inadecuada, o es más, lo que dicen los padres es más como un robot, que no habla o tiene un desarrollo, empezó tarde o no habla, o habló durante un tiempo y después dejó de hablar. Los padres dicen, hablaba y un día todo lo que sabía lo perdió. Son como las 3 grandes formas. Uno escucha, nunca habló, habló tarde y poco. Vamos a volver sobre esto, sobre las estadísticas de esto, o que había hablado y que después un día todo lo que sabía no lo supo más o no lo usa más, que no inician conversaciones, es decir, que si uno está con un niño dentro del espectro, probablemente uno tenga que iniciar cualquier tipo de contacto comunicativo y que si los niños lo inician en general es por ahí para nombrar un objeto o tal vez para alguna cosa muy puntual, pero que no hay un fluir de la comunicación. En general uno se encuentra como contra una pelota que no rebota en el paredón, entonces uno tira la pelota y cae ahí, uno tiene que volver y hacer el esfuerzo. La gente que trabaja en tratamiento con niños dentro del espectro lo sabe perfectamente, que esta es una de las grandes cosas que trabajamos. También, respecto a la comunicación y la interacción social, sabemos que tenemos un habla bastante chata, es decir, sin prosodia.
un lenguaje todo así, más bien chato, donde no me dice nada, donde entonces no tengo forma de entender qué es lo importante, sobre qué me está hablando. Esto tiene muchísimo impacto en el aprendizaje, ya lo vamos a ver, que repiten frases o palabras, y que por ahí repiten frases que tal como estás, o es un gusto conocerte, pero como si me tiran un copy-paste, sacan un pedacito y lo van usando en distintas circunstancias, muchas veces sin una comprensión cabal o profunda de cómo debe utilizarse. Eso también es algo que trabajamos mucho en terapia, es el limpiar esas repeticiones y darle sentido a algunas de estas frases. Muchas veces son chicos que no parecen entender preguntas o indicaciones simples, y acá hago hincapié en el no parece. Se requiere una evaluación muy detallada del lenguaje para ver si es que está totalmente desintonizado con la comunicación o si realmente el nivel de déficit lingüístico es tal que no comprende la indicación. Son inadecuados socialmente, o se acercan mucho o no se acercan, participan demasiado o no participan, es decir, esta sensación de es raro, es inadecuado. Entonces, cuando uno piensa en el espectro, este espectro, que va de los niños muy severos a los niños de alto funcionamiento, que están absolutamente incorporados con sus pares y que el déficit es eh, bastante leve, aunque tenga diagnóstico y todo, en ese espectro también hay un espectro enorme de los déficits lingüísticos. Entonces hay niños que no tienen nada del lenguaje y hay niños que tienen una estructura más o menos completa del lenguaje. De todas formas, todos requieren evaluación, porque tenemos que calcular que las estadísticas generales es que el 50% de la población de TEA no desarrolla lenguaje. Es altísimo el porcentaje. Es decir, que de ese espectro que tenemos, más o menos el 50% es posible que no desarrolle el lenguaje nunca. Acá es donde toda la gente que trabaja en tratamiento con TEA incorpora todas las herramientas alternativas de comunicación para estos niños. Pero de vuelta, primero tenemos que ver, siempre hay que tratar de que desarrolle el lenguaje, a pesar de que uno además incorpore elementos aumentativos. Pero además, aunque tenga o no tenga lenguaje, hay dificultades en la comunicación no verbal. Digamos, es parte de la definición misma del trastorno. Entonces, eso es a nivel del lenguaje, pero después tenemos la vida social relacionada con el lenguaje, que son dos sistemas distintos. Porque yo tengo niños que no están dentro del espectro, que tienen un trastorno del desarrollo del lenguaje, pero que la vida social no está comprometida. No es que uno determina al otro, son dos sistemas independientes. Y esto es muy importante porque para tratamiento requieren tratamiento por separado, eventualmente, impactan a nivel de aprendizaje de modo distinto. Entonces, algunas cuestiones interactúan, que lo vamos a ver, pero son cosas distintas. Y el déficit del lenguaje no es secundario al déficit social, ni el déficit social en este caso es secundario al del lenguaje. Sí, en un niño con trastorno del desarrollo del lenguaje puede tener cierto nivel de déficit social en niños pequeños, en jardín sobre todo, que están sin diagnóstico. Y los niños quedan como más aislados por dificultades en la comprensión y en el uso del lenguaje, y muchas veces llegan a consulta por un posible TEA. Por eso es muy importante la evaluación que nos permita separar. Entonces, los déficits de funcionamiento social impactan en las funciones pragmáticas, que a su vez van a impactar en ciertas cuestiones del aprendizaje, pero no impactan en la estructura del lenguaje. El lenguaje impacta per se en el TEA, es decir, TEA tiene trastornos del lenguaje y trastornos sociales. Esos trastornos, esos déficits son aislables, evaluables por separado e impactan cada uno de su forma. Es decir, yo puedo tomar DSM-5, me puedo quedar con DSM-4, puedo buscar clínica Mayo, pero cuando yo trabajo con niños dentro del espectro, yo sé que tengo déficit de lenguaje, de relaciones sociales y algún nivel de déficit en el desarrollo cognitivo, que esto es lo que vamos a ver. Y todos son dominios fundamentales para el aprendizaje. Entonces, yo tengo que pensar, y esto es lo que vamos a ver ahora, que yo tengo que
entender que los déficits que definen al TEA son déficits que impactan en los procesos de aprendizaje, pero que son dominios que yo tengo que evaluar por separado. Y a esto es a lo que vamos. Entonces, cuando yo hablo de lenguaje, dijimos lenguaje, relaciones sociales y cognitivo. El 80% de los trastornos específicos del aprendizaje se basan en un déficit lingüístico. Entonces, si yo sé que los trastornos del espectro autista tienen dificultades del lenguaje, tengo que tener esto siempre en cuenta. Vamos a volver en más detalle. Relaciones sociales es fundamental porque el aprendizaje se da con otros, en intercambios sociales. Si ese intercambio social, si esas relaciones con el docente, con los pares, están interferidas de alguna forma, eso va a impactar en los procesos de aprendizaje que se dan en esos ámbitos sociales. Y finalmente el desarrollo cognitivo. Sabemos que el bajo CI, cuando hablamos de desarrollo cognitivo, nos referimos al desarrollo de coeficiente intelectual o inteligencia. Y sabemos que el bajo CI impacta en el aprendizaje. Entonces, son 3 áreas que están dentro de la definición del TEA y que son las áreas que definen básicamente los trastornos de aprendizaje. Según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los niños que están dentro del espectro tiene discapacidad intelectual. Otras organizaciones estipulan que es un 70%. Podemos quedarnos con el 70, podemos quedarnos con el 50. Podemos decir 50. 50% no desarrolla lenguaje, 50% tiene un coeficiente bajo. El déficit cognitivo impacta de por sí en el aprendizaje. De hecho, una de las formas de definir la discapacidad intelectual es una dificultad para aprender. Entonces, los déficits cognitivos impactan siempre. Entonces, a priori y por definición, si yo tengo un trastorno TEA, cuya característica se apoya en lenguaje, vida social, desarrollo cognitivo, cuestiones repetitivas, etcétera, etcétera, tengo por lo menos 3 de los 4 que impactan en los procesos de aprendizaje. Entonces, para tener una idea, las estadísticas dicen que un 60 o un 70% de los niños dentro del espectro tiene dificultades de aprendizaje. Esto es altísimo. Esto es altísimo y me obliga a pensar que esto es un área que tiene que ser observada desde las dos puntas, desde la gente que trabaja en TEA y desde los que trabajamos con dificultades de aprendizaje, en cómo proveer mecanismos, cómo proveer soporte para estos niños. Entonces, ahora, y acá viene lo más interesante de esto. No es, como decimos acá, una bolsa de gatos, no da todo lo mismo. Las dificultades de aprendizaje dependen del trastorno del espectro autista. El trastorno que manda es el TEA. Y los trastornos de aprendizaje se dan en el marco del TEA. Por tanto, no hay un único patrón. Así como es un espectro, yo tengo los niños que se van a distribuir el aprendizaje ahí. Va a depender del perfil del niño. TEA, cuál va a ser el perfil de aprendizaje que tenga. Y por tanto yo voy a tener que evaluar y tratar de acuerdo a esto. Yo tengo un perfil distinto de acuerdo al desarrollo lingüístico, a las cuestiones comunicativas, a las dificultades sociales, a las conductuales, que todavía no hablamos, y a las cognitivas, más las comorbilidades que pueda tener. Entonces, no da lo mismo un chico que ordena todo por sus colores y sus formas, es decir, que va por patrones, que alguien que se fija en una única característica. Vamos a hablar un poco de esto. Esto tiene que ver con hiperlexia, por ejemplo, o chicos con altos niveles de ansiedad. El patrón de déficit de TEA es distinto, el patrón de trastornos de aprendizaje va a ser distinto. Entonces yo necesito entender que tengo TEA y trastornos o dificultades del aprendizaje que tengo que evaluar por separado. Por un lado yo voy a hacer el diagnóstico TEA y por otro lado necesito el perfil de aprendizaje, porque el perfil de aprendizaje me va a permitir entender qué hacer. De hecho, yo dije al comienzo que Inglaterra era el único país que incorpora discapacidad intelectual dentro de trastornos de aprendizaje. Y tiene que ver específicamente con que los niños que tienen discapacidad reciban los tratamientos que necesitan para sus dificultades de aprendizaje, porque los provee todo el Estado. Es básicamente por eso. Tiene que ver
con la idea de que cada niño reciba el tratamiento que requiere en función de qué, de su perfil de aprendizaje. Entonces necesito un perfil cognitivo, un CI, necesito saber su desarrollo lingüístico, si tiene, cómo es su lenguaje, qué es lo que tiene comprometido, cumple criterios para dislexia, cumple criterios para discalculia, tiene alguna comorbilidad psiquiátrica, tiene trastornos conductuales. Además, yo necesito esto, con lo cual voy a tener el diagnóstico de TEA, pero además el perfil de aprendizaje. Y ese perfil de aprendizaje me va a decir qué camino terapéutico voy a tomar y qué nivel de acompañamiento escolar voy a hacer. No me va a dar lo mismo un niño que tiene, por ejemplo, volviendo sobre lo que decía Montse de Griffin, no da lo mismo si el niño cumple criterios y tiene una dificultad específica de la lectura que si no la tiene. Porque si yo sé que este niño tiene cumple criterios para dislexia, que puede perfectamente serlo, vamos a hablar sobre esto, entonces, por supuesto que un tipo de acompañamiento como Glyphing es fundamental y le va a permitir trabajar un montón de cosas que sin eso tal vez no las trabajaría. Entonces, pero para esto yo necesito hacer, voy a volver para atrás, necesito esto, yo necesito tener todos los datos, necesito evaluar por separado el TEA del perfil de aprendizaje. Entonces, voy a saber qué hacer. Entonces, me voy a quedar primero con lenguaje. Dijimos, teníamos lenguaje, teníamos vida social, relaciones interpersonales, teníamos desarrollo cognitivo, teníamos conducta. El 80% de los trastornos específicos del aprendizaje tiene base lingüística. A ver, eso no es novedad para nadie. Y a esto, si yo le agrego el 50% de los niños que están dentro del espectro son no verbales, yo lo que tengo es prácticamente un 100% de niños dentro del espectro con algún nivel de compromiso lingüístico. O nada de lenguaje o algún nivel de compromiso lingüístico. Porque en general hasta los niños con mayor niveles de funcionamiento tienen el lenguaje comprometido en la prosodia, que va a impactar en la comprensión lectora y en la lectura y en la comunicación, en el vocabulario, en un montón de áreas que ahora vamos a ver. Entonces, yo tengo que entender que la base lingüística de los trastornos de aprendizaje y la pata lingüística de los TEA es un punto de superposición fundamental para tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de los trastornos del lenguaje, acá tenemos que ver dos cuestiones. Uno, cuán severo es, y otro, cuál es el perfil que tiene, es decir, cuáles son las áreas que tiene comprometidas. Este es el esquema del consenso o el Catalyst del 2017, que es el que se usa ahora para el diagnóstico de trastornos del lenguaje. Y yo acá, como verán, dije trastornos del lenguaje, que es esto que está acá abajo, y no trastornos del desarrollo del lenguaje, porque cuando el trastorno del lenguaje se da dentro del marco de una condición biomédica diagnosticada, como por ejemplo asociado al TEA, lo llamamos trastorno del lenguaje, no del desarrollo del lenguaje, porque es un trastorno del lenguaje dentro de otra patología. La patología que manda acá es el TEA. Es un niño que tiene TEA, que tiene un trastorno del lenguaje, que puede además tener otras cosas, pero tiene un trastorno del lenguaje, que puede comprometer la sintaxis, la morfología, la semántica, el vocabulario, la pragmática, es decir, el uso del lenguaje, las cuestiones discursivas y el aprendizaje verbal y la memoria verbal, además de los sistemas fonológicos. Y el sistema fonológico no es la pronunciación está acá, en la parte amarilla. Y las áreas de trastorno del lenguaje es la naranja clarita que está acá, no esta amarilla que está acá, donde ahí está la cuestión motora, que también puede estar comprometida, pero que no tiene el impacto en el aprendizaje que tiene el lenguaje. Entonces, cuando hablamos del lenguaje, el trastorno del lenguaje es, de vuelta, es un espectro que va desde muchas dificultades para usar el lenguaje y el lenguaje en sí mismo, hasta dificultades más que nada en la comprensión del lenguaje. Ya no lo separemos más en trastornos del lenguaje expresivo o receptivo. No ups, se me fue solo. No lo usamos más así. Pero nosotros tenemos que diagnosticarlo porque sabemos, y ahora nos quedamos solo con lenguaje, porque dijimos, tenemos que hacer el diagnóstico del lenguaje en el niño con TEA. Sabemos que el futuro
del desarrollo del lenguaje de ese niño va a depender de cuántas áreas tiene comprometida: fonología, sintaxis, morfología, el nivel de dificultad. Y también sabemos que en autismo, o TEA acá en verde, o discapacidad intelectual acá en rosa, el perfil en general es muy distinto. Y en general los niños con autismo tienen más dificultades de comprensión, de interacción, por la pata de las relaciones sociales del autismo, menos intencionalidad, es decir, comienzan mucho menos las interacciones, tienen más ecolalia, es decir, repetición, tienen un lenguaje más mecánico, es decir, el perfil es distinto, pero tengo que evaluarlo. Yo no puedo presuponer que porque está dentro del espectro tiene tal o cual perfil. Eso no puedo hacerlo. Yo necesito, además de la evaluación cognitiva y además de la evaluación de TEA, necesito una evaluación del lenguaje. A menos que yo sepa absolutamente que es un niño no verbal, pero igual necesito ver si comprende. Con lo cual siempre necesito la evaluación. Entonces, cuando yo tengo los trastornos del espectro autista que tienen déficits lingüísticos y los trastornos de aprendizaje que tienen una base lingüística, no tengo ninguna duda que voy a tener dificultades de aprendizaje. Dislexia o dificultades en la comprensión lectora sin dislexia, que puedo tenerlo, que es un perfil que me puede pasar en un trastorno del desarrollo del lenguaje también. O cuestiones en la organización narrativa, que tienen que ver con la organización discursiva también, pero que lea bien. ¿Es muy frecuente? No, pero ¿puede suceder? Sí, puede suceder. Entonces yo me voy a quedar un ratito solo con esta pata, que es fundamental entender que la dislexia tiene una base lingüística. Y esto no tenemos ninguna duda. Yo después puedo discutir qué tipo de errores comete el niño, pero la base lingüística de la dislexia, que está en la definición de la Asociación Internacional de Dislexia, es muy conocida, y uno de sus grandes, además de todas las cuestiones neurobiológicas y todo, uno de sus grandes estudios es el estudio de Jyväskylä de Finlandia, que es el estudio longitudinal donde estudiaron a matrimonios. Es un estudio muy viejo ya, los niños deben tener ahora unos más de 20 años, que estudiaron a matrimonios que estaba la madre embarazada y que un grupo tenía antecedentes, madre o padre con dislexia diagnosticada, y el otro grupo no tenía antecedentes de dislexia en la familia. Y lo que hicieron fue seguir a los niños desde que nacieron hasta los 16 años. Esto es solo Finlandia. Son pocos, tienen plata, tienen la dedicación. Pero bueno, es un estudio maravilloso. Está en el sitio de ellos, está en varios idiomas, así que se puede leer. Y básicamente lo que les interesaba era ver cuán hereditable era la dislexia, por eso tenían familias con dislexia y que no. La respuesta es altamente hereditable, ya lo sabemos, pero este es uno de los grandes estudios que lo muestra. Pero lo otro que querían saber es, a estos niños les hicieron estudios desde que nacieron hasta los 16 años. En algún momento algunos de estos niños tuvieron diagnóstico de dislexia. Y entonces lo que hicieron fue ver para atrás, estos niños con diagnóstico de dislexia, cuál era el primer estudio que le había dado distinto de los niños que no tenían dislexia. Es decir, cuál era el primer marcador y cuándo lo encontraban. Y el primer marcador lo encontraron antes de los 6 meses de edad. Más neurobiológico, imposible. No depende del medio ambiente. ¿Y en qué? En la capacidad para distinguir los contrastes fonológicos, que es lo que después llamamos nosotros la conciencia fonológica. Los contrastes fonológicos es la capacidad para entender que si yo digo pato y vato, suena distinto. No es el oído. Si yo digo pato, vato, todos ustedes escucharon dos palabras distintas. Pero si yo digo calle y calle, todos ustedes escucharon dos palabras, la misma palabra. Algunos, alguna diferencia y otros ninguna. Básicamente porque P y B son dos fonemas en el español, distinguen significado. Están acá arriba, estas dos que están acá. Pero llave, 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 son formas de decir. Pero cuando nosotros, ¿y qué? No distinguen significado, con lo cual nuestro sistema para el español, sobre todo el Río de la Plata, no tanto el peninsular, nosotros cuando nacimos, todos los seres humanos cuando nacemos podemos reconocer todos estos sonidos que están acá en este cuadro. Esos son todos los sonidos
de las consonantes que existen en todas las lenguas del mundo. Pero todos nosotros, hablantes del español, que estamos acá, no podemos ahora reconocer ninguno de estos que están acá atrás. Estos de acá ni estos, que son lenguas africanas, son sonidos distintos. ¿Y por qué no? Porque nuestro sistema fonológico, entre que nacemos y tenemos entre 8 a 10 meses, es muy eficiente el cerebro humano y nos quedamos solo con aquellos sonidos que van a ser importantes para nuestra lengua. Si somos bilingües, para las dos lenguas. Si somos trilingües, para las tres lenguas. Para nosotros mortales monolingües del castellano, estas son las consonantes que tenemos, las que están acá abajo. Todas las otras, por ejemplo, si yo digo, para la mayoría de nosotros es un ruido, no es un sonido, no es una letra, no es algo de una lengua. Pero cuando éramos niños podíamos distinguirlo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cerebro reconocía ese sonido dentro del área de reconocimiento de los sonidos de la lengua. Ya no lo tenemos más como eso. Estos son estudios muy importantes y lo que nos muestra esto es las dificultades lectoras empiezan cuando empezamos a ser nosotros. Son neurobiológicas y tienen que ver con esta organización del sistema fonológico. Esto lo muestra el estudio de Blascala, pero además sabemos, dejamos la parte estrictamente fonológica, y este es el comienzo de lo que nosotros después vamos a trabajar como conciencia fonológica. Por eso es tan importante, porque sabemos que es el déficit. Pero además hay otro montón de estudios que tomó los trastornos del lenguaje de modo mucho más grande. Estos estudios empiezan en el 87 y hay muchos estudios que los retomaron. Y lo que hicieron fue tomar un grupo muy grande de niños con trastornos del lenguaje a los 4 años. Y entonces querían ver esos niños a los 4 años cómo ingresaban a primer grado, es decir, cómo evolucionaban en los 2 años que seguían, por supuesto con tratamiento, pues los trastornos del lenguaje requieren tratamiento, no mejoran solos, no son madurativos. Entonces, sabemos que solo el 15% mejora para el momento de ingreso a primer grado. Quiere decir que los primeros estudios, los del 87, eran mucho mayores los que mejoraban. Con el tiempo fuimos entendiendo que la mayoría de los niños ingresa a primer grado con el mismo trastorno del lenguaje, es decir, no se cierra la brecha con sus pares. El 85% ingresa a primer grado con bajos niveles lingüísticos. Ese 85% lee mal a los 8 años y medio. El lenguaje determina la lectura. Pero los niños que mejoraban igual no cerraban la brecha con la lectura. Este es el punto. El lenguaje es la base de la lectura, porque esto es los niños sin trastorno del lenguaje, el aumento de la parte del vocabulario. Y estos son los niños con trastorno del lenguaje, la línea punteada. Siempre mantienen la brecha. Y esa brecha se mantiene en el vocabulario. El vocabulario yo lo aprendo, pero el sistema donde lo guardo es biológico. Forma parte del desarrollo del lenguaje. Ese sistema es el que tiene el problema. Yo puedo aprender las palabras, puedo escucharlas, pero lo que me cuesta es automatizarlas, guardarlas, que es lo mismo que me cuesta automatizar después la relación grafema y fonema. Me cuesta desarrollar esto. Y este impacto, esta dificultad persistente, es decir, que nunca se cierra la brecha, impacta en la comprensión lectora. Pues yo necesito vocabulario. Entonces yo puedo tener un niño que no tenga dislexia, pero que tenga dificultad de comprensión lectora por cuestiones lingüísticas. Todo esto me puede pasar en niños con TEA. Todo. Entonces yo sé que el riesgo de dislexia, si yo quisiera hacer como un gráfico, si el niño tuvo un desarrollo del lenguaje normal es poquito. Si empezó a hablar y tiene un desarrollo más sostenido del lenguaje después de los 4 años, después de los 3, pero sobre todo después de los 4, el riesgo se duplica o triplica. Si además tiene un diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje, con sobre todo dificultades fonológicas, que insisto, no es como produce el habla. Fonológico no es fonético. Cómo habla es fonético. Fonológico es como el mapa de los sonidos en la mente. Es la conciencia fonológica, que no es cómo produce los sonidos. Y si además hay antecedentes familiares, el riesgo aumenta enormemente. Es todo el lenguaje. Las primeras 3 cosas, salvo
tener antecedentes es todo el lenguaje. Entonces, si nosotros sabemos que el 50% de los niños que está dentro del TEA no desarrolla el lenguaje y el otro 50% tiene dificultades con el desarrollo del lenguaje, tenemos que considerar altamente posible las dificultades en la lectura. Ahora, considerarlo altamente posible quiere decir debe ser evaluado. No puedo darlo por sentado. Esta es la escalera de la lectura. Y lo que me dice es que los niños con dificultades necesitan una enseñanza sistemática, explícita. Por eso yo decía, si yo tengo el diagnóstico, tengo que empezar con más repeticiones. La enseñanza explícita es para todos. Lo que necesito es más repeticiones. Y acá hace 2 días, el señor Shanahan es uno de los grandes nombres en lectura en el mundo, uno de los participantes, de los directores del National Reading Panel en Estados Unidos, sacó esta nota en el blog, ven, 10 de mayo, y es sobre autismo y lectura parte 1, justo hace 2 días. Y lo que dice básicamente es que la hiperlexia, que es esta, que hay algunos niños que aprenden a leer, y él lo que dice es que su origen en los niños con TEA es esto, focalizar en un único aspecto. Yo les dije que iba a retomar esto, pero es muy poco, es un 5 al 10% los niños con TEA que son hiperléxicos. Pero hiperléxico no quiere decir que comprenda, quiere decir que decodifica, pero no comprende, porque todo el foco está puesto ahí. Entonces, el niño que es hiperléxico igual tiene el déficit, igual requiere el trabajo. Lo otro que dice es que los niños dentro del espectro tienden a tener dificultades con la atención, el habla, el lenguaje y las interacciones sociales, que es lo que estábamos viendo, y que esto puede interferir con todo el aprendizaje. El lenguaje impacta sobre todo en la lectura, dice Shanahan. Pero, y esto es lo que veníamos hablando, no hay algo especial del TEA asociado a la dificultad para decodificar. Lo que está es asociado al lenguaje y el lenguaje está asociado a la lectura. No es que por definición de TEA viene la dificultad lectora. Y finalmente dice, esto significa que uno no puede asumir nada. Es fundamental que los niños sean evaluados como cualquier otro. Si el niño en el aula no avanza, se debe entender que no es por la condición de TEA, debe ser evaluado y hay que entender por qué es. Esto mismo estaba terminando de preparar esto cuando me llegó justo el blog. Vale la pena, sobre todo porque él dice ahí parte 1, así que seguramente la semana que viene venga la parte 2 de Shanahan de esto. Entonces, eso respecto del lenguaje, que es una de las partes. La segunda parte es relaciones sociales. Dijimos, lenguaje, relaciones sociales, desarrollo cognitivo. Y relaciones sociales impacta porque aprendemos con otros, en un aula, con otros chicos, con un docente, con más de un docente. Y sabemos que el déficit social impacta en la función pragmática. Y la función pragmática es la comunicación. Y la comunicación va a impactar sobre todo en algo que llamamos la organización discursiva. Son esos chicos que tienen un discurso desilvanado, las oraciones mal organizadas, en el oral y en el escrito. Impacta en la producción oral, discursiva oral, y en la narrativa. Mal uso de los conectores discursivos, porque esto es pragmática pura. Mal manejo del sistema referencial, es decir, cuando dice, y fue con María al cine, y ella le dijo, no sabe que ella se refiere a María, porque esto es organización discursiva y esto depende de la pragmática. El sistema comunicativo es muy importante. La comprensión lectora requiere que yo entienda los conectores, entienda cómo están organizadas secuencialmente las oraciones. Todo esto está asociado a cuestiones comunicativas y discursivas. Entonces, cuando yo tengo déficits lingüísticos en la organización narrativa, lo voy a ver en la organización discursiva. Oral, cuando el niño me quiere narrar algo y empieza con loops, por ejemplo, o se saltea cosas, presupone mucha información o ninguna, y lo voy a ver en el escrito, estas cosas que dicen muchas veces los docentes, que es imposible seguir. Todo esto está asociado a los déficits sociales y impacta en el desarrollo y en el aprendizaje. Entonces, todos estos factores impactan en el rendimiento escolar y en el aprendizaje, pero todos dependen del perfil del niño.
Yo no puedo decir, como tiene TEA, esta es la parte de aprendizaje. Eso es como el gran eje de esto. Yo necesito entender que tengo que ver cómo se arma ese rompecabezas y que en general los niños dentro del espectro, por definición del espectro, no de aprendizaje, rinden mejor en aquello que le interesa. Si hay un chico que le interesan mucho los animales y hoy toca clase para hablar de animales, esa clase es posible que de eso aprenda más porque va a estar más atento a eso, porque está dentro de su rango de intereses. Los chicos en general acumulan, no todos, pero depende del perfil de TEA, pero por perfil de TEA, esto más mecánico, más de acumular información. Entonces, pero esto depende del perfil de TEA, no del perfil de aprendizaje, que es otro que yo tengo que unir y que van a tener en general peor rendimiento en pensamiento abstracto, en relacionar conceptos. Cuanto menos pautado y organizado, más difícil. Yo necesito mucha organización, muy pautado, muy estructurado. Cuanto más déficit, más estructurado. Además, a los chicos les resulta mejor. Y además, tengo que entender que hay otra área que no tratamos todavía, pero que es importante entender como un área a considerar, que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es lo que me permite la organización, el planeamiento, tomar decisiones, la flexibilidad cognitiva, algo que sabemos que falla en TEA. Regular mis emociones, regular mi conducta. Todas estas cosas sabemos que fallan en los niños con TEA. Todas estas. Pero de vuelta, es un perfil. No van a fallar todos iguales. Tengo que evaluarlo. Tiene que estar dentro de la evaluación neurocognitiva que se hace, tengo que evaluar funciones ejecutivas. Y dentro de la evaluación que haga general, tengo que evaluar todas las áreas de aprendizaje y tengo que evaluar lenguaje por separado de nivel cognitivo. Porque yo necesito un perfil general. Este perfil general va a tener que ver con el lenguaje, con cuán adherido o no a patrones, con la memoria, funciones ejecutivas, con el coeficiente intelectual, con el si tiene intereses muy restringidos o no, cuáles son esos intereses. Es importante entender porque puedo aprovechar eso para el aprendizaje. Esto me va a dar cosas totalmente distintas, va a depender de las múltiples evaluaciones. Por eso sí es cierto que un diagnóstico de estas características requiere muchas evaluaciones, muchas horas diagnósticas con distintos profesionales. Los padres se quejan, pero uno tiene que explicarles que esto es fundamental para la mejor terapéutica. Si nosotros queremos atender todas las necesidades del niño, debemos evaluar todos los dominios para saber qué hacer en cada uno de estos dominios. Porque cada niño va a tener un patrón distinto, más déficit de lenguaje, menos de memoria, más verbal, análisis de patrones, sí o no, o un coeficiente bajo, que entonces va a bajar todo lo demás. Yo voy a tener distintos patrones. En esto, ¿cuál va a predominar sobre otro? Y cada uno de estos patrones me va a decir cuál es el traje que le tengo que hacer a ese niño. Es un traje a medida. Yo no puedo ir a comprar el saco. Yo necesito medir y entender que no importa que esté dentro del espectro, no todos los niños del espectro les va a funcionar lo mismo. Lo mismo que sabemos con aprendizaje, pero acá estamos lidiando con dos categorías, trastornos específicos del aprendizaje y TEA. Un espectro muy complejo, que es el TEA complejo por la cantidad de cosas que tiene, no complejo por la complejidad de la patología, sino por la cantidad de dominios que tengo que evaluar y medir, más los trastornos específicos de aprendizaje. Es lo mismo que cuando me voy a hacer un traje. Me puede quedar corto de mangas, largo de piernas, chico de cintura. Yo necesito tomar todos los dominios y entender que necesito evaluar el TEA en todas sus dimensiones, evaluar el lenguaje. Necesito un perfil sensorial en general porque muchos niños tienen dificultades sensoriales y esto puede impactar en cuán dispuesto o compleja sea su relación con el aula si hay mucho ruido, por ejemplo. Entonces necesito esto. Necesito saber si tiene algún nivel de comorbilidad, por ejemplo, comorbilidad psiquiátrica, y necesito saber el CI. Porque el CI no es lo mismo. Un niño con
perfil de TEA con un trastorno del lenguaje dentro del perfil de TEA con un CI 90 que con un CI 55. No es lo mismo, es absolutamente distinto. Lo que va a poder hacer es distinto. Y en función de eso es sobre qué voy a poner el énfasis en el tratamiento. Pero sobre todo yo necesito pensar que tengo que trabajar en equipo porque nunca es un solo profesional. Nunca. Necesito establecer prioridades. No se puede trabajar todo a la vez junto. Yo necesito, si hay un trastorno del lenguaje, yo tengo que trabajar eso seguro al comienzo del tratamiento, porque de eso depende aprendizaje. Ahora, también tengo que trabajar la parte sensorial ahí. Tengo que ver, por eso tiene que haber una cabeza que diga, una cabeza que organice el tratamiento. Es el director del circo y que diga, esto primero, esto después. Y vamos evaluando y vamos viendo qué ponemos y qué sacamos. Es dinámico. Tengo que acompañar, pero tengo que adaptarme a los cambios, porque si no hay cambios, hay dos opciones. O la patología es muy severa o nos estamos equivocando en el tratamiento. Porque el tratamiento se hace para que haya cambios. Entonces, solo no hay cambios cuando la patología es muy, muy, muy severa. Si no, siempre hay algún cambio. Y lo que hay que entender es que debe ser estructurado. Los niños dentro del espectro requieren tratamiento estructurado. Pero como decía, ningún traje dura para siempre. Ninguno. Los chicos crecen, vamos poniendo tratamientos, vamos sacando tratamiento, trabajamos lectura. Supongamos que tenemos un chico que tiene un diagnóstico de TEA y que tiene el lenguaje, con un trastorno del lenguaje, con dificultades lectoras y con dificultades de cálculo. Son un montón de cosas. Pero las dificultades de cálculo me voy a dar cuenta seguramente más grande, pero si el diagnóstico lo estoy haciendo a los 4 o 5 años, yo tengo que empezar por lenguaje. Tengo que entender que el tratamiento del lenguaje en TEA, sin TEA también, es fundamental. El lenguaje no mejora solo y es la base para la lectura. Entonces, yo necesito entender que los niños van a crecer, pero que cuando hablamos de aprendizaje no hablamos de procesos madurativos. Por definición, estamos diciendo aprendizaje. Tenemos que trabajar sobre aquellos procesos que le van a permitir aprender mientras trabajamos con los procesos básicos de fondo de el TEA, que es como la pared sobre la que se va a pintar el cuadro de todas las otras cosas, de la comorbilidad, de las dificultades de aprendizaje. Yo necesito entender cuál es mi plataforma, qué puede el niño, qué no puede, y trabajar sobre todos aquellos aspectos que estén comprometidos dentro del diagnóstico de TEA y dentro del diagnóstico cognitivo, lingüístico y de aprendizaje. Bien, dicho esto, cerramos la parte teórica. Voy a dejar de compartir y ahí está, suena mi reloj. Y vamos a las preguntas, conversaciones, etcétera, etcétera. Voy a mirar el chat a ver si hay algo, Yo pero... las tengo, si quieres, las Dale, tengo ordenaditas, te las voy leyendo perfecto, y así tú no sí, tienes que buscar. dale. Orden de aparición. Ana Carolina Monzón ha preguntado, quisiera saber técnicas de aprendizajes en alfabetización y numeración para niños con TEA. Ok. Em, no son distintas. Esto es muy. Me encanta la pregunta y para que empecemos con esa. La forma de. Modelos de alfabetización o métodos de alfabetización para TEA o no TEA son los mismos. Es un mito, hay toda una idea de que los niños con algún tipo de dificultad, discapacidad, requieren métodos más constructivistas, más globales. Muchas veces la gente que trabaja con síndrome de Down consulta esto. No es cierto. No, los métodos para enseñanza de alfabetización son estructurados para los niños con y sin dificultades. No hay ningún estudio que sustente que los métodos globales, constructivistas, comunicativos, son mejores para alguna población, para ninguna, ni para la población sin trastornos, ni para la población con trastornos. Entonces, dicho esto, para trabajar con niños dentro del espectro, bien estructurado. ¿Qué quiere decir? Enseño las letras, la letra, su sonido, enseño a leer, enseño a escribir, trabajamos dictado, trabajamos lectura, para los niños con y sin dificultades. Cuanta más dificultad tiene el niño, más repetición y más tiempo necesita.
pero no es distinta la metodología. Con el cálculo pasa lo mismo. Necesito, por ejemplo, el método francés que tienen que descomponer todo, es imposible para niños con dificultades en memoria operativa, con dificultades en funciones ejecutivas. Se pierden, después no saben a dónde buscar. Para todos es difícil, pero para ellos es peor. Entonces, yo lo que necesito es muy estructurado, muy pautado, con muchas instancias de práctica, repetición y corrección inmediata. Muy bien. Mira, la segunda intervención ha sido de Laia, que dice, queríamos saber qué hacer con niños con TEA que son agresivos, ya que tenemos este perfil en nuestra aula. Esto es mucho más complicado, que es la comorbilidad conductual, las dificultades conductuales de los niños. Esto, por eso en general, a los niños con TEA, la cabeza, el dueño del circo, como decía yo, en general es un psiquiatra, que es el que coordina todos los tratamientos y el que debe ocuparse de esto. Algunos niños dentro del espectro podrán recibir medicación para cuestiones conductuales, otros no. Esto es dominio médico del psiquiatra. Algunas veces es más trabajable, otras veces menos. Algunas veces estos niños necesitan un acompañante terapéutico en el aula muy cercano para evitar estos desbordes o para trabajar con el niño cuando aparecen los desbordes, y otras veces se usan otras técnicas. Pero esto es dominio psiquiátrico. Muy bien. Mónica nos dice, un gusto escucharte y seguir aprendiendo del uso de Glyphing. Ah, no, dice, y seguir aprendiendo. Uso Glyphing hace unos años y este año comencé con un niño con autismo de 1 año de primaria. Ah, bueno, no es una pregunta. Esta solo nos dice esto, que está utilizando Glyphing. Sí, Vale, espero que te vaya bien, Mónica. seguro, Eh, porque es esto, es estructurado, es práctica, es ejercitación, tiene todo lo que tiene que tener para esto. Bueno, luego dice, Ana nos dice, ¿es posible que tu charla se esté centrando mayoritariamente en TEA2 y TEA3? Hay muchos TEA1, como mi hijo, con un buen lenguaje y un alto rendimiento escolar, a pesar de sus dificultades. Conozco bastantes casos de TEA1 que tienen varias carreras. Sí, por Y supuesto, esto, es lo que es autismo de alto funcionamiento. Hay gente que lo llama TA1, TA2, TA3, depende. El DSM-5 no lo separa como número, pero es el autismo de alto funcionamiento. Por eso yo dije que es un espectro entre una punta, tu hijo seguramente está en la punta del alto funcionamiento, que son niños que en general tienen alguna dificultad en interacciones sociales, o que pueden parecer un poquito inadecuados en algunas circunstancias, pero que solo se da cuenta el niño y su entorno cercano. Y si no, puede ser como, es más, menos simpático, menos sociable, que es lo que yo decía de una punta. Por supuesto, yo me estoy centrando en aquellos que presentan dificultades. sí, en Glyphing tenemos a una persona trabajando en Glyphing con un perfil TEA Claro. y es la persona que está repasando las sesiones porque detecta los errores que a los demás se nos pasan. Y a los demás Exacto. se nos pasan. O sea, a las lingüistas, a las correctoras, a todos se nos pasan y él está detectando estos pequeños errores de tipo formal y de tipo conceptual. Tenemos muchísima suerte de contar con él. Pero ¿sabes qué, Monse? Está buenísimo eso, porque eso es justamente aprovechar lo que por la definición es déficit para algo que es fundamental, que es la posibilidad de ver el patrón, la posibilidad de ver el error. Entonces, de vuelta, en esos casos no es déficit, y es justamente lo que permite muchas veces inserciones laborales de altísimo rendimiento, en el sentido que lo planteas vos. Digamos, solo esa gente lo puede hacer. Sí, sí. Y bueno, y con esta respuesta has contestado también a Liz Barros, que estaba preguntando lo mismo, ¿no? Que si estábamos hablando de los diferentes de grado 1, 2 y 3, pues la respuesta Sí, es la misma. sí. Luego, Lorena pregunta cómo abordar la hiperlexia en autismo. Bien, a ver, el problema con la hiperlexia, a ver, el problema, hiperlexia son esos chicos que aprenden solos y que de golpe leen y todo. Algunos de estos niños, eso es funcional, leen y lo pueden usar para el aprendizaje, leen y comprenden. Otros niños no. Entonces, cuando estamos en el caso de los niños que hay hiperlexia de alto funcionamiento, es decir, que lo pueden utilizar para el aprendizaje, no es un problema. En los otros niños hay que volver para atrás en esto de
leer para comprender, porque falta la segunda parte, el para comprender. Y por ejemplo, volviendo a lo de Glyphing, toda la parte de los ejercicios de comprensión de Glyphing es una buena forma, un buen ejemplo de cómo trabajar. Lo que hay que volver es a la decodificación con comprensión, no a la cosa mecánica. Entonces uno tiene que volver a trabajar desde nivel de palabra, frase, oración, pequeño texto, texto más largo y trabajar la lectura con comprensión, que no todos los niños con hiperlexia lo van a lograr, porque acá depende mucho. Muchos niños tienen hiperlexia con mucha dificultad lingüística, entonces ahí la parte de comprensión se va a ver muy comprometida. Entonces yo lo que diría a la persona que preguntó eso es que debería tener o que procure una buena evaluación del lenguaje de ese niño que le permita ver qué es lo que tiene que trabajar además para la comprensión, porque la comprensión lectora se apoya en el lenguaje 100%, vocabulario y estructura sintáctica. Y después empezar a trabajar de a poco en función de ahí. Mira, hay una persona que pregunta por cuando hay una comorbilidad entre TEA y Down, pero voy a juntarlo con Diego, que también nos dice que en quinto grado tiene niños desde 10 años, tiene 36 alumnos y entre tanta diversidad tiene a niño con síndrome de Down y a niño con autismo, y que ninguno es verbal. Lo importante creo aquí es, dice, los padres exigen que aprendan a leer y a escribir y me siento abrumada ante tantos casos. Luego de escucharte, tengo de todo lo que decís. Pero bueno, el tema está en cómo estar completamente seguro, imagino, de poder decirle a un padre que no podemos enseñarle a leer o, en cambio, poder decirle que sí, ¿no? Saber esta distinción. Sí, yo comparto totalmente, eso pasa, es muy complejo. Eh, que tengas síndrome de Down, que digan que tenga y no tengas más imposible por la cuestión fisionómica de Down que autismo. Hay muchos padres que dicen que el hijo tiene autismo y no tiene, o que no tiene y tiene. El Down es como mucho más o sí o no, es blanco o negro. El autismo es un espectro y hay mucha más dificultad diagnóstica. Acá hay varias cosas. Una de las cosas que yo diría para estos casos es hacer uso del nivel cognitivo del niño. Los chicos que tienen un CI muy bajo es posible que nunca se alfabeticen. Entonces, si estos niños tienen un coeficiente de 50, por ejemplo, es posible que no se alfabeticen o que se alfabeticen de modo muy, muy, muy precario. Entonces, eso es una forma de explicar las limitaciones que tiene el docente en este caso para el desarrollo de la alfabetización del niño. Es decir, va a poder aprender un poco, pero con este nivel cognitivo, pero eso es tarea de la persona que hace el tratamiento más que del maestro. ¿Por qué? Vale. Y me parece que son situaciones muy complejas donde, de vuelta, hay que trabajar. eh, Estos niños deberían tener un acompañante en el aula que haga de maestro integrador, si no, es casi imposible trabajar con tantos niños y con tantos con dificultades. Ya, este es un poco el drama de la inclusión, Exacto, que se ha exacto. hecho la inclusión, pero no hay recursos para atenderla. Entonces, en Finlandia puede ser que sí, pero en España en muchos casos no, los recursos no están. Yo voy a agregar algo que me va a traer enemigos, pero lo voy a agregar igual. No todos los chicos son para inclusión. El sistema de educación especial cumple una función muy importante en el sistema educativo. No es lo mismo un niño que requiere, que está incluido en la escuela porque tiene algún nivel de dificultad, que sea que un chico que tiene, vuelvo, un coeficiente 50 o 40, requiere educación especial porque le van a enseñar, por ejemplo, habilidades de la vida cotidiana, que no le enseña la vida, la escuela común. La escuela para el niño normotípico no enseña a atarse los cordones, lavarse los dientes y vestirse. En cambio, la educación especial sí, y hay niños que requieren eso. Entonces, insistir en que la inclusión para todos o la de especial para todos es no reconocer lo que siempre decimos que es la diversidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Completamente de acuerdo. Y hay muchísima gente que piensa así, Sí, muchísima. sí. Sí. Em, Ah, vale, está Claudia González que dice simplemente que es conveniente que también los tutores o los padres sepan todo esto. Sí, claro, la información, ¿no? Y la formación es esencial para poder trabajar bien. Fundamental. Y sobre todo para los terapeutas que trabajan con, digamos, por eso yo decía, tiene que haber un dueño del circo y en general hay varios terapeutas. Lo que nosotros hacíamos
yo no hago más clínica, por eso digo, hacíamos, era reuniones con los padres cada tanto, con los profesionales que están trabajando para que, digamos, primero, el diagnóstico muy explicado, que entiendan qué quiere decir. Los padres muchas veces dicen, no, pues me dijeron que tienen tal cosa y no saben qué quiere decir. Entonces, explicar el diagnóstico, explicar los tratamientos, para qué se hace tal cosa, y reuniones periódicas donde se explique los avances, las dificultades y si va a haber cambios, por qué va a haber cambios. Vale, mira, hay alguna otra persona que dice ¿qué opinas sobre los pictogramas? Si son eficientes para los niños con TEA. Bueno, de vuelta, para los niños no verbales y son útiles porque les permiten comunicarse. Yo soy de la política de no incorporar métodos alternativos de ningún tipo con niños que son verbales mientras se está trabajando el lenguaje, a menos que haya mucha dificultad conductual por la comunicativa, que no siempre sucede. Pero si no, tratar de trabajar lenguaje bastante antes de incorporar cualquier método alternativo, a menos que no tenga lenguaje o que sea un problema. Pero para los niños digamos, que lo requieren porque no tienen otra forma comunicativa, son muy importantes porque le permiten estar comunicados con los otros y es fundamental. Hay que promover todo sistema que promueva la integración y la comunicación social. Muy bien. Utilizo Glyphing con niños que poseen TEA con muy buenos resultados, nos dice. Luego Seguro. Valeria, muchas gracias Florencia. Bueno, te han ido dando las gracias, lo que no lo he leído todo, pero Gracias. hay muchas, muchas, muchas gracias. Siempre impecable y haciéndonos repensar las prácticas, muy bien. En la escuela donde trabajo, el Ministerio de Educación ponen en duda el programa Aprendo Leyendo que usamos. ¿Qué documentos con basamento científico nos puedes compartir que nos ayude a la fundamentación del sistema estructurado, como así también iniciar en Jardín con conciencia fonológica? Esto es Vicky Sobre. Sí. ¿En dónde estás, Vicky? ¿En qué provincia? Si es en Cava, no puede ser, porque Cava acaba de cambiar a estructurado. A ver si me pones por el chat de dónde sos. En La Pampa, ok. Eh, es al revés. Vos le tenés que preguntar que te digan dónde está la evidencia de que los métodos globales funcionan. Toda la bibliografía del mundo, toda la bibliografía es para estructurado. Entonces, no hay ningún estudio empírico, no lo hubo nunca, que apoye métodos constructivistas o globales. Dales a leer Stanislas Dehaene, aprender a leer. Está traducido, es barato, es fácil, se consigue en todos lados. Pero si no, escribime. Voy a poner un Tu mail segundo, en el chat. Sí. email. ¿Ahí se ve? Se ve. Ahí está. florsalvarezza@gmail.com. Florsalvarezza con 2 zetas @gmail.com. Ujú. Me escriben ahí. Muy bien. ¿Cómo abordamos los desafíos de atención de alumnos con TEA en el aula? Bueno, de vuelta, esto es lo que yo decía que tiene que ver con la parte conductual. La parte de atención depende de varias cosas. Uno, si tiene un diagnóstico, además de TEA, de déficit de atención, eso es una cosa. Entonces, ahí podría ser que reciba medicación por atención, podría ser que tenga tratamiento conductual por la atención. Otra cosa es el niño que tiene TEA y que presta poca atención porque tiene dificultades de aprendizaje, por ejemplo, y le cuesta mucho seguir el aula. Son dos patrones muy distintos. Entonces, si tiene déficit atencional como una patología comórbida diagnosticada o tiene un déficit de atención diagnosticado, esto hay que verlo con el director del circo, que debería ser el psiquiatra. Si no, acá hay que entender que cualquier niño, aunque no tenga TEA, si no puede aprender, se va a distraer. Es lo mismo, si yo me pongo a hablar en ruso ahora, dentro de 3 minutos, con toda la furia, nadie me está prestando atención. Pero no es porque tengan déficit de atención, sino porque no me pueden entender. Entonces, en ese caso, tienen que, si están seguros que no es eso, tienen que volver a traer al chico al proceso de aprendizaje y darle actividades que pueda hacer. Esto es fundamental. Todos los chicos se distraen cuando están haciendo cosas que no pueden hacer. Vale. También bajo el nombre de Diego nos vuelve a decir que tiene un alumno que lee y que escribe con mucha dificultad, terminando en garabatos y que no se comprende.
no aprende lo propuesto, pero me cuenta cosas que investiga. ¿Cómo debería actuar en la escuela en estos casos? Con mucha honestidad voy a decir no sé, pero porque no sé cuál es el diagnóstico del niño. Un niño que empieza y que después hace garabatos probablemente se canse, tenga muy poco periodo de atención sostenida que le permita seguir la clase. Eso lo tiene que ver probablemente el periodo de clase que tiene ese niño, el periodo de atención que tiene, no es adecuado al niño, con lo cual si tiene algún maestro integrador tendría que trabajar ahí, sino por ahí darle tareas más cortitas para que las pueda hacer y a medida que vea que las puede hacer, ir agregándole un poquito, pero de a muy poquito, ir manejando los tiempos de tarea dentro de lo que puede hacer. Hay algunos comentarios así de desesperación, ¿no? ¿Tienen mi Entre el mail? Sí. gobierno y los padres. El mail está para que lo usen, si no, no nos lo daría, así que no tengo ningún problema en que me escriban por consultas. Luego Había alguien que tenemos preguntaba por algo de métodos de lectura, porque vi algo que decía constructivista por ahí, pero no sé qué. Esto no lo he visto. De momento estoy viendo como mamá de niño TEA, vivo en una provincia en la que eliminaron a las escuelas especiales. Adhiero a lo que dijo Florencia. La inclusión no es para todos, sufre el niño, la familia y el entorno escolar también. Sí, Y hay mucha totalmente. gente de acuerdo con esto. Sí, Ah, mira, para información sobre Glyphing, esto espere, porque hay personas que van pidiendo información sobre Glyphing, pues puedes claro. escribir a hola@glyphing.com, hola@glyphing.com y allí os atenderemos, ¿vale? Yo también había puesto, alguien le había dado el otro mail que es paulina.terol@glyphing.com, pero este también está bien, este es más genérico. Lo que es Eh, importante, y esto es algo que Gliffin lo muestra bien, es que para cualquier cosa que trabajen con niños con TEA requieren muchas instancias de práctica y repetición. No es una vez, es muchas instancias. Con cualquier niño. Digamos, los niños que les cuesta más necesitan más veces, no menos veces, no distinto, más menos progresión en el tiempo, es decir, las progresiones. A ver, ustedes piénsenlo como una escalera. Yo me acuerdo que le decía siempre a los padres, si tenemos que subir esta montaña, hay chicos que lo suben en 3 escalones, hay chicos que lo suben en 5, hay chicos que lo suben en 100 escalones. Son 100 escalones cortitos, pero yo tengo que subir los escalones. Si el escalón es alto, el chico de 2 años no puede, no estira la patita. Tiene que ser más bajo. Entonces, lo que yo tengo que pensar es cómo voy a graduar, cuáles son mis objetivos. Tengo que ver cuáles son mis objetivos de aprendizaje. Para un chico con TEA en primer grado, no puede ser que lea y escriba un cuento. No, pero puede ser que lea y escriba una oración y la comprenda. Porque después va a ser una oración y media, después van a ser 2 oraciones. Entonces, yo necesito que los objetivos estén en función del diagnóstico. El diagnóstico me va a decir, por eso el diagnóstico es fundamental. El diagnóstico me dice, ¿qué tengo? Tengo un niño que puede esto, o que no puede esto. Lo que no puede es fundamental entenderlo, porque es lo que yo tengo que enseñar. Esta cosa de no podemos decir no puede. Sí podemos, debemos, porque lo que no puede hoy es lo que va a poder mañana, y solo haciéndolo que lo va a poder hacer, y solo entendiendo lo que no puede. Entonces, esto es fundamental. En cualquier caso, siempre es más estructurado, más práctica, más repetición, menos progresión rápida. Y Florencia, así es exactamente como yo explico Glyphing. Yo lo explico exactamente así. Explico, la piernita lectora de Mario no llegaba al escalón. Entonces Exacto, tuve que crear tantos escaloncitos como fueran necesarios para que él subiera al escalón. Entonces esto exacto. significa que para alguien son 5, para alguien son 10, para alguien son 100. Y luego muchas veces se necesita mucha repetición. Algunos con una vez tienen suficiente y otras necesitan 10 y otras personas necesitan 100. Y a cada Exacto, uno hay que darle su caminito es y el traje a medida, es el el traje a traje a medida. medida, es Mm. exactamente así. A Hola, cada uno. ¿nos es permitido hablar también o tengo que escribir? Di. ¿Quién Vale, eres? soy, No te soy veo. Alexandra Paul, soy de Barcelona, España, y tengo un niño que tiene un toque de TEA, disléxico, daltónico, bueno, que tiene muchas cositas, pero nada muy grave. Entonces, él sin el Glyphing estaba 2 o 3 años detrás de sus colegas, sobre todo en la velocidad lectora. Y como también tiene TDAH,
pues en la comprensión si los textos son largos también. Con el Glyphing en relativamente poco tiempo volvió a estar bastante a nivel. Vamos, me funcionó, pero bárbaro. Y cuando ya lo veía consolidado, dejé el Glyphing. Y no, yo pensaba que ya estaba. Y tampoco los profesionales me aconsejaron muy bien, diría yo. Y al año estaba 2 cursos por detrás otra vez de sus colegas. Así que volvemos a las andadas. ¿Hay posibilidades que algún niño en proceso de aprendizaje pueda dejar el Glyphing cuando está, para decirlo de alguna manera, a nivel, o su cerebro siempre, mientras que esté en la escuela o en la universidad, si llega, necesita hacer Glyphing para mantenerse entrenado? Porque el padre también es disléxico y la verdad es que ahora lee fatal y él cuando estudiaba leía bastante bien. Y Vale, ahora, mira, ¿sabes, Alex, sabes lo que ha pasado aquí? No, no, no es que haya perdido, es que se ha quedado allí donde lo dejó. Y Exacto. entonces, a tu pregunta, ¿siempre es necesario hacer Glyphing? No, mira, esta es la pregunta que yo me hice con Mario. Yo pensé, ¿Mario va a tener que hacer Glyphing toda su vida? Porque evidentemente no es muy agradable pensar que tienes que hacer esto toda la vida. Y no, lo que ocurre es que mientras estás en el periodo escolar, tus compañeros van aumentando de nivel y si tú, que necesitas más entrenamiento, no lo haces, te quedas allí donde te quedaste. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? No es hacer toda la vida Glyphing, sino hacer periodos de Glyphing. Es decir, tú estás en segundo de primaria, pues haces ese bloquecito de a lo mejor 5 meses de Glyphing y luego descansas, porque este año has hecho estos escaloncitos, has hecho sí. los que tú querías hacer. Y entonces puedes descansar y al año que viene a lo mejor haces 4 meses más o más. Mario lo hizo así, también. Mario hizo Sí, diferentes bloques, hizo 3 bloques Mario. Y con 3 bloques alcanzamos una lectura autónoma que ya le permitía, no es un super lector, pero le permite ir por el mundo de la lectura con dignidad. ¿Vale? Entonces, este es el caso de tu hijo, que seguramente necesitará hacer diferentes bloques en diferentes años. No hace falta estar de corrido toda la vida haciendo Glyphing, pero sí vale, haciendo bloques también para respetar el descanso y para respetar la sedimentación de lo alcanzado, la sedimentación del aprendizaje. vale, ¿Te perfecto. sirve? Sí, ¿Sí? me sirve, muchas gracias. Vale, Por Alex, cierto, gracias a ti. mi hijo empezará ahora ya el primero de eso. Quiero decir que tiene 12 años y Vale, bueno, y a ver pues cómo va. puede hacer Glyphing otra vez sin ningún problema. Y puede ser que él necesite por hacerlo 2 o 3 años más o uno, ya lo verás, ya lo Vale, verás. vale, perfecto, Vale, muchas gracias. gracias a ti. Vale, no sé si tenemos algo más. No sé, vos estás siguiendo. Eh, ¿Conoce el método SELEC? ¿Qué opina como método para la afeitación para personas con discapacidad? Ah, el método SLIME. Estaba Yo mal creo que escrito. es el método constructivista que se usa muchas veces para Ah, dar. Y es así, no sirve. No hay, insisto, el método global o constructivista no sirve en ningún caso, y menos con discapacidad. ay, aquí Bueno, tenemos una pregunta lingüística. Lizzie, como vive en Estados Unidos, nos está preguntando que cómo traduces al castellano, supongo que para hacer las palabras impairment y disability. ajá, ese es el problema que tenemos. Trastorno y discapacidad. Impairment sería trastorno y disability es discapacidad. Vale. Pero hay todo un tema porque nosotros decimos acá, por ejemplo, que la dislexia no es discapacidad, es una dificultad o un trastorno, pero es reading disability en inglés y nosotros la traducción de disability que usamos es discapacidad, pero nosotros acá como discapacidad está asociado a eh, certificados de discapacidad, bajo CI, otros niveles de complejidad, se usa trastorno o dificultad lectora y no discapacidad lectora. Si Muy alguien bien. quiere contribuir a esta conversación, encantado, pero básicamente impairment es una dificultad o un trastorno. Y disability es técnicamente discapacidad, pero no lo Vale. usamos. Lectura. Hay Luego una tenemos... pregunta, Mm, perdón, hay varias preguntas acerca del método global y los argumentos. Inclusive hay una persona que está preguntando cómo argumentar
para, digamos, poder utilizar métodos estructurados en las aulas, porque genera mucha dificultad a nivel inspección, dirección, ¿no? Los equipos de conducción, que tienen como una posición contraria e inclusive un poco persecutoria, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es un agujero negro. Porque acá el problema es el siguiente, ¿no? Yo voy a contestar y es algo que estoy acostumbrada a contestar y a tomar este tema, y Victoria que está ahí mirándome, hacemos lo mismo. La discusión es una discusión política e ideológica, no es una discusión científica. Científicamente no hay ningún argumento que valide los métodos globales o constructivistas, ninguno, cero. Fue una teoría, una idea, pero no hay ningún estudio que los valide. Entonces, es muy difícil justificar porque la gente se quedó con que eso es, entre comillas, lo progre, lo que hay que hacer para respetar los derechos de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta es, desde un punto de vista de lo que se llama la ciencia de la lectura o la ciencia cognitiva, sabemos que para aprender a leer el cerebro tiene que reorganizar las áreas de la lectura y de la visión en algo que se llama el buzón de las letras o la caja de las letras, y eso sucede cuando enseñamos a los niños las letras y sus sonidos, y le enseñamos que las letras son objetos particulares del mundo, que no los puedo rotar, todos los objetos del mundo se pueden rotar en el espacio, pero las letras y los números no, cosa que para el cerebro es inaudito. Le enseñamos eso, le enseñamos que son ciertos objetos que se representan con un sonido, esto es la K, esto es la A, esto es la M, y que si yo los uno puedo decir cama. Y si yo uno eso, que es la visión, lo miro, le pongo un sonido, lo uní al área del lenguaje y después uno todo eso y digo cama, aprendí a decodificar y llego al significado. Y eso es la primera ruta a la lectura, que es la vía subléxica o fonológica de la lectura. Y que para eso yo tengo que partir de las unidades más pequeñas del lenguaje, que son las letras. Después voy a poder leer una palabra completa. Y que la lectura no es un proceso madurativo, es un proceso de aprendizaje. El cerebro humano no está preparado para leer, por eso existen los analfabetos. Entonces, yo tengo que enseñarle, y si yo quiero que aprendan todos los chicos, no los que les pueden más fáciles o más difíciles, necesito enseñarle a todos las letras y los sonidos, y tengo que escucharlos leer en voz alta para ver quién está aprendiendo y quién no, quién necesita más apoyo, y necesito que escriban mientras aprenden a leer, porque la lectura y la escritura son las dos caras de la moneda y son dos procesos que están integrados. Entonces, si yo quiero que los niños aprendan a comprender un texto, primero tienen que aprender a leerlo, mientras además trabajo el lenguaje, hago las dos cosas y le dedico un periodo del día a enseñar a decodificar las letras y los sonidos y a practicar, y practico lectura y escritura, dictado y copia en el aula desde el primer día de primer grado, y cuando termina el primer mes de primer grado ya tengo niños leyendo en el aula con esas letras que le enseñé. Entonces, esa es la explicación. La respuesta va a ser política, y la respuesta a la respuesta política es: usted sabe cómo enseñan en Cuba, que es el país progre por antonomasia, y cuando digan no, ¿cómo enseñan? Dígale estructurado. Estructurado. Estructurado, y además lo sabe todo el mundo, no hay ninguna discusión y lo saben explicar muy bien explicado. Sí. No hay ninguna discusión. No, Ninguna. y lo explican mejor que la mayoría de personas de esta otra parte del mundo. Sí. Aquí hay gente que pregunta que cómo implementa Griffin TEA, si tiene Rita García, no sé si eres Rita García de Córdoba. La pauta, sí, me has dicho que sí, eres Rita García de Córdoba. Muy bien. La pauta guiada se aplica igual que a cualquier otro niño. Lo que ocurre es que sí que estamos creando unos itinerarios, pero para esos casos que están todavía en la parte de dificultades más lingüísticas, más verbales, es decir, que todavía no están entrando en la lectura. Estamos creando una pauta específica para ellos que aparecerá en el monográfico, en los monográficos.
pero la pauta guiada, como ha dicho Florencia, al final los que pueden aprender a leer aprenden como todos los demás. Simplemente que a lo mejor empiezas de más abajo y tienes que poner más escaloncitos. Por lo tanto, la pauta guiada de Glyphing te sirve también para estos casos en función de su perfil lector. Exacto. Bueno, mucha gente que da las gracias. Bueno, y también más quejas de sus provincias. Ah, Sí. dice, ¿podrías escribir el nombre del libro que recomendaste? Aprender a leer en Islas de Anne. Yo no recuerdo qué libro has comentado. A ver, Sí, fuese. Vale, Aprender a leer de Stanislas Dehaene. Vale, sí, Judith me dice que sí, que es este. Alguien también ha preguntado Monse, por sí, aprender a leer. no, yo antes de irte, ahí hice un comentario pregunta, y quiero saber cómo es en España. ¿Cómo puede ser, ¿no?, que nuestro sistema educativo acepta 37 chicos en un 5º grado, un chico con síndrome de Down, un chico con este trastorno tan severo, agresivo, sin lenguaje, y un solo docente? O sea, ¿cómo se alza la voz de que eso es imposible? Le estamos haciendo mal a todos, ¿no? A los que tienen las dificultades y a los que no la tienen, ¿no? Entonces quería saber cómo es la ley en España, ¿no? ¿Cómo llegamos a este nivel de deterioro, ¿no? Y nosotros no tenemos 37 niños en el aula, me parece que 27 y 30 es lo máximo en secundaria. Cuando son más pequeños creo que 27, 25 es el máximo, pero sí que tenemos la misma dificultad. Entonces, yo creo que hay como dos explicaciones o tres explicaciones. Una es ideológica, porque ideológicamente la inclusión te la compra todo el mundo. O sea, la inclusión es muy bonito en el País de las Maravillas. Luego, en el país Sí. de la realidad, entonces se te cae todo. Dos, podría ser que no saben lo que están haciendo. O sea, podría ser desconocimiento, ignorancia. Sí. Tres, podría ser mala fe. Mm. Podría ser mala fe. Puede ser que queramos dinamitar el sistema educativo público. Sí. Para mí son estas tres razones o las tres mezcladas. No lo sé. Yo lo explico muchas veces. Yo me saqué el CAP cuando terminé la carrera, que era un curso que se hacía para poder trabajar en un instituto y yo lo hice. En aquella época solo se tenía que hacer 6 meses de práctica. Y como aquí había una escuela y un instituto que era el buque insignia en Cataluña de la aplicación de la inclusión, yo me apunté ahí para ver qué significaba y lo que era. Y yo salí de allí diciendo, yo creo que esto no funciona. Y era el principio de todo de la inclusión. Y yo dije, yo pienso que esta no funciona. Era un instituto que, como era el buque insignia, tenía muchísimos recursos, incluso, tenía muchísimos psicólogos allí metidos. Y lo que ocurría es que se hacían grupos, como tenían mucho personal, hacían segregación dentro del mismo edificio, pero había segregación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no tienes recursos hay inclusión, pero no puedes atender a nadie. Y cuando hay muchos recursos, segregas dentro del propio instituto. Yo tengo pendiente ir a Finlandia y ver cómo lo hacen ellos. Y creo que voy a ir este verano. Creo que voy a ir este agosto a Finlandia a ver cómo hacen esto de la inclusión. Vamos juntas, Monse. Victoria, pues nada, tú saltas al charco y luego nos vamos juntas a Finlandia. Te espero. Bueno, genial. Gracias, y gracias, Flor, clarísimo, la verdad que maravilloso. Sí, gracias a todos. Si quedan preguntas, Florencia con mucha generosidad ha pasado su mail y luego nosotros con la misma generosidad también os dejamos el nuestro. Por lo tanto, nos podéis escribir, pero ya lo dejamos aquí para no robar más tiempo a nadie. Ha sido súper interesante, Florencia, como siempre. Yo te lo agradezco mucho. Siempre escucharte es un placer. Sé que todo el mundo opina lo mismo. Por lo tanto, gracias por brindarnos siempre esta oportunidad. Y gracias a las asistentes, porque sin vosotras esto no tendría ningún sentido. Muchísimas gracias a todos, es un placer y quedo a disposición de lo que necesiten. Monse y todas las chicas allá, ha sido un placer. Ya nos veremos. Nos vemos. Chao, chao a todo el mundo. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.